persona por acá, gracias a Dios. Mis hermanos, primero pues, darle gracias a Dios por este día. Después de escuchar esos sermones del día del Señor, no quedamos nada que decir, mis hermanos, sino que bienvenidos todos al día en que se celebra el cielo en la tierra, mis hermanos. Bueno, me acompaña primero que todo a Gálatas 5, y sigamos con la serie del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Leo para ustedes, mis hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, por tu Espíritu Santo, te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder celebrar este día, de poder gozarnos en él, de poder, Padre Santo, tener la oportunidad que nos has dado de poder estar bien aquí hasta este tiempo. Gracias porque hoy nos has convencido de cuál es nuestra condición y la necesidad que tenemos de ti. Gracias por ponernos y disponer nuestros pies para poder venir hoy este día, Padre amado, acá. Gracias por permitirnos unirnos como iglesia y gracias por esa ciudadanía que nos has dado, Padre amado, y que hoy con nosotros celebramos. Gracias por este tiempo y permite, Padre Santo, que nuestros corazones, nuestro sentir, nuestras emociones estén dispuestas para esto que hoy tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo obre de manera ayudosa en este tu servidor, de que pueda, Padre Santo, impartir tu evangelio de tal manera que podamos agradarte y hacer tu voluntad conforme lo dices en tu palabra. Permite que este tiempo sea para alabanza y gloria tuya, mi Señor, que solo tú la mereces. Por eso hoy oramos y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo. Ponemos este tiempo en tu mano, Padre. Amén. Mis hermanos, pues, teniendo en cuenta pues, lo que ya hemos hablado sobre el fruto del Espíritu y para aquellos que pronto no han tenido la oportunidad de participar en otros sermones con respecto al fruto del Espíritu, pues hemos estado dando unos sermones acerca del fruto del Espíritu y esos atributos que ese fruto tiene. Como se lo comentaba, es importante y que no queda nada que decir después de una serie en la que hemos hecho un grito con el pastor Luis, en donde pues hoy entendemos lo importante es un día como hoy, ¿sí? Un día en que se celebra el cielo en la tierra, mis hermanos. Por eso debemos sentirnos motivados a predicar el Evangelio y perseverar en esto, lo cual es una manera también de santificarse e insistir en esta preparación para cuando todo haya acabado, estar firmes, hermanos. Hemos venido hablando de los atributos del fruto del Espíritu y recordar que no son frutos, es un fruto que tiene muchos atributos. Estos atributos se relacionan entre sí de tal manera que le dan ese distintivo, que lo hace único y con unas características particulares. Y una de ellas, y de la cual hablaremos hoy, es la paciencia. Ya hemos hablado del amor, del gozo, de la paz y del dominio propio. En esta oportunidad estaremos tocando este atributo que es tan difícil de necesitar. Paciencia que no hay, sí. Creo que todos en algún momento hemos tenido ese momento donde esa virtud está completamente ausente. Bueno, por lo menos en
algunos de los aspectos de mi vida, muchos de ustedes, la lucha es casi permanente. Son muchas situaciones las que nos toman la paciencia. Nos frustramos por cada segundo que pasa luego de hacer un clic, un enlace y la página no se abre. Cuando el semáforo se pone en verde y el conductor se está delante de nosotros, no anda, se queda ahí. Cuando un empleado de una tienda o un agente de atención al cliente parece incompetente o lento. Cuando nuestros hijos interrumpen nuestros planes de pasar una tarde tranquila. Cuando alguien no responde a tiempo a nuestro mensaje, por electrónico o uso de voz. Otra, mi esposo no me ayuda para nada. Ya no aguanto más a estos niños, me van a enloquecer. Dios, ¿hasta cuándo seguirán las cosas así? No soporto a mi jefe. Y la frase más popular de todas con la que finalizamos casi siempre: ya no aguanto más esta situación. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se han enfrentado alguna vez a este tipo de presión? Muchas veces nos encontramos con situaciones que parece que nos sobrepasan, porque no nos parecen justas, y muchas veces no son justas. Y nos inunda ese enojo, ese desespero, porque se nos da la justicia. Cuando tenemos necesidad de ser criticados, porque se nos ha difamado, esa represalia como reacción natural al dolor que se nos inflige, ese deseo de venganza, ese la que te vienen dando, o ese fue víctima que no ha dado, y otras más. Pero son una realidad, porque cuando se nos hace justicia, sentimos fresquito. Ante todo esto, podemos decir, tenemos paciencia, practicamos la paciencia. Podemos decir que sabemos cómo practicar la paciencia. Entendemos la paciencia como ese atributo del fruto del Espíritu. Porque hay algo que debemos tener claro, mis hermanos, y es que el Señor ordena a su pueblo que muestre paciencia. Recordemos 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estos, mis hermanos, son un ejemplo de que se nos insta a ser pacientes, a tener paciencia, y en específico por todo. Una de las maneras en la que el Espíritu nos capacita para despojarnos de pecados y revestirnos de justicia y entender que es lo horroroso del pecado, es teniendo esta actitud de ser paciente de manera permanente. Por lo tanto, cultivamos la paciencia entendiendo lo pecaminosa que es la impaciencia. Y con un temor santo recordándonos a menudo no solo que la impaciencia en sí misma es un pecado, sino que también nos conduce a más pecado. La impaciencia llevó a Saúl a desobedecer a Dios, ofreciendo el holocausto que solo debía ofrecer el sacerdote Samuel. La impaciencia llevó a los israelitas a recompuñar contra Dios y imputarle mal a él y a su siervo Moisés. ¿Recuerdan cuando el número 21 el pueblo recompuñó con Dios y contra Moisés reclamando porque los había llevado al desierto, que mejor hubiese dejado en Egipto, para que iban a morir en el desierto sin Egipto de una mejor? La impaciencia nos lleva a la ansiedad y la preocupación y a no creer que el tiempo providencial de Dios es el mejor.
En el fondo, toda impaciencia es impaciencia con Dios, con su voluntad, con su sabiduría, con su plan y con su camino. Cuando el horario de Dios no es nuestro horario, arremetemos con nuestros corazones egoístas, con voluntades desafiantes y con palabras airadas. La trayectoria de la impaciencia lejos de Dios y de sus mandamientos nos muestra lo importante que es revestirnos de paciencia, mis hermanos. Por eso es que hay que entender la paciencia, y este es mi primer punto. Entendiendo la paciencia. Romanos 8 nos da una clara evidencia de que hoy tenemos el Espíritu Santo y de que vivimos con Él. Recordemos lo que nos dice Romanos 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual hoy clamamos Abba Padre. Por lo que nos recuerda Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Entonces, mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y la palabra nos lo recuerda, nos lo dice y nos lo afirma. En el estudio de Redescubriendo el Espíritu Santo, para aquellos que tuvieron la oportunidad de hacerlo, se nos mencionó que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad a la que le prestamos poca atención. Y olvidamos la alegría y el gozo que nos proporciona. El Espíritu Santo no es pendenciero ni beligerante en su comportamiento hacia un mundo caído. Y ahora creo que también es seguro decir que el Espíritu Santo no se irrita con facilidad. Y quiero recordarles algo, mis hermanos, que el énfasis que quiero dar una y otra vez es que después de estudiar todos estos atributos del fruto del Espíritu Santo, nos deja es que toda virtud cristiana se basa en última instancia en el carácter de Dios. Y que la virtud cristiana y el fruto del Espíritu es simplemente nada más y nada menos que la reproducción en nosotros o la imitación por nuestra parte del carácter santo y justo de Dios. Pero revisemos un poco la etimología breve de lo que significa paciencia. Paciencia en su raíz griega significa sentimientos grandes. El énfasis en la paciencia bíblicamente es un asunto de tiempo. Y si vamos a 1 Corintios 13, vemos que esta es una característica del amor. ¿De acuerdo? El amor es paciente. El amor es paciente y bondadoso. Aquí vemos de nuevo el vínculo entre la exposición del amor de 1 Corintios 13 y la lista del fruto del Espíritu Santo en Galatas. Que acabamos de leer. Esto es una expresión de amor. Mantener ese amor durante un periodo de tiempo. Este es el tipo de cosas de las que está hecha, mis hermanos, la verdad. Entonces, vemos en la persona de Dios el ejemplo supremo de estas virtudes. Dios mismo es descrito como paciente, y eso básicamente de lo que trata el concepto más abstracto de la paciencia. Tiene que ver con la capacidad de soportar el dolor durante un tiempo. Nos impacientamos cuando experimentamos incomodidad o dolor por las cosas que se nos complican. Queremos que las cosas se aceleren porque no podemos soportar más el dolor de la demora. Y ese es el vínculo entre la paciencia y la idea de tolerancia. Cuando la Biblia habla de la paciencia en particular como uno de los atributos del fruto del Espíritu y como una de las características del amor, habla de ella como una virtud que va mucho más allá de la mera capacidad de esperar alguna ganancia futura.
implica algo más que el desarrollo o la parte del alma que confía en el tiempo perfecto de Dios. Porque queramos o no, los tiempos de Dios se van a cumplir. La paciencia que se contempla aquí también, mis hermanos, se centra más en las relaciones interpersonales con otras personas. En la paciencia de la perseverancia de ánimo ante las adversidades, de la tolerancia en medio del daño personal. Es la paciencia más difícil de todas. Recuerden, mis hermanos, lo que nos dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, que estáis en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora bien, aquí tenemos que ir por una línea muy delgada, mis hermanos. De hecho, en realidad es el partido de la navaja, porque podríamos reaccionar exageradamente al concepto de venganza y hacer que parezca como si fuera un mal intrínseco. Pero no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Porque Dios ejecuta la venganza. Ahora, hay tres palabras con las que nos encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento, que a menudo están en nuestro vocabulario común, usados por las personas como si fueran sinónimos, y no lo son. Y creo que es importante tener la distinción clara en nuestra mente sobre estos conceptos. Son el concepto de justicia, el concepto de vindicación y el concepto de venganza. Todos estos están estrechamente relacionados, que tienen muy pequeñas características distintivas que son precisas y nítidas. La justicia, hermano, en breve, tiene que ver con la manifestación de la rectitud. Y en el tribunal de justicia se hace justicia cuando hay un equilibrio, es decir, una armonía, una ecuación entre el pecado y el castigo, la virtud y la recompensa. Se hace justicia cuando el castigo es igual al delito o cuando la recompensa es igual al mérito. Eso es fundamentalmente lo que entendemos por justicia. La injusticia ocurre cuando el castigo es más severo que el crimen o cuando la recompensa es menor de lo que se requiere. Eso es una injusticia o eso es injusto. La pequeña diferencia entre justicia y vindicación, porque la vindicación es algo que sucede en un tribunal de justicia, la vindicación se produce cuando alguien ha sido acusado de un delito y se demuestra que es inocente. Una persona es reivindicada cuando se exonera de cargos falsos. Ahora, una de las heridas más difíciles de soportar, si vamos a ser pacientes y tolerantes, es soportar el dolor de la calumnia, soportar el dolor de las falsas acusaciones, soportar el dolor de la hostilidad del mundo que se dirige contra nosotros, no porque de ellos hemos hecho algo malo, que a veces hemos hecho cosas malas, sino porque hay ocasiones en las que el cristiano está llamado a sufrir por amor a Cristo. Es un sufrimiento noble, un sufrimiento por causa de la justicia, por el cual Jesús mismo pronuncia su bendición. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, porque la recompensa en los cielos es grande. Luego continúa y dice que eso le sucederá al cristiano. El cristiano participará en la humillación de Jesús, participará en el antagonismo del mundo hacia Jesús y en la enemistad del hombre natural hacia Jesús. Estarás en la mirilla. ¿Cómo lidiar con eso? El cristiano maduro no reacciona con un espíritu de represalia. ¿Te acuerdas de los discípulos? Cuando vieron que Jesús estaba siendo acusado falsamente, Pedro fue por la espada. Jesús dijo: espera, voy a ser paciente, voy a seguir hasta el final.
estamos, mis hermanos, a llamar a imitar eso. Sin duda, una paciencia imperturbable es uno de los ejercicios más difíciles que podemos lograr. Está sujeta a prueba todos los días. Tales pruebas pueden probarse nuestro amor, nuestra esperanza y nuestra fe. Esta erosión puede dejarnos destrozados y amargados. En este sentido, debemos atarnos al mástil y mirar a los múltiples testigos que la Escritura ofrece del pueblo de Dios, que sufrió tales pruebas y tales tribulaciones. Vemos a Job, la clásica comparación de paciencia, que clamó desde el estercolero: aunque él me mate, voy a confiar en él. La paciencia de Job era meramente una pantalla externa de la fe de Job, la esperanza de Job y el amor de Job. Pero estas, en sí mismas, son una pantalla de la paciencia de Cristo. Recuerden lo que nos dice Romanos 12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos en los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de vosotros. Si nos fijamos en lo que podemos llamar una triada de virtudes subrayadas en el Nuevo Testamento, como son la fe, la esperanza y el amor, vemos que cada una de estas virtudes contiene en su interior el ingrediente necesario de la paciencia. Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, está imperturbable. Tolerante paciencia debe ser el reflejo en los cristianos del carácter de Dios. Es parte del carácter de Dios ser lento para la ira y rápido en misericordia. Parte de la incomprensibilidad de Dios en términos de mi propia relación con Él es lo siguiente: no puedo entender cómo un Dios santo ha sido capaz de aguantarme estropeando su creación a cada instante. De hecho, para nosotros el vivir otro día requiere una continuación de la misericordia paciente de Dios con nuestros pecados. La simple y verdadera pregunta es esta: ¿cómo Él puede aguantarnos? El misterio se complica cuando la paciencia de Dios no solo su paciencia es conmigo, con cada uno de los aquí presentes, sino multiplique eso de manera exponencial a través de todo el mundo. Se vuelve más difícil de comprender cuando vemos a un ser sin pecado ser más paciente con los seres pecaminosos que los seres que son con los seres pecaminosos. Y creo, mis hermanos, que esa es la razón principal por la cual Dios se reserva la venganza para sí mismo. Pero muy arraigado en cada uno de nosotros está la capacidad de venganza despiadada. Y en cada uno de nosotros, mis hermanos, está arraigada esa capacidad despiadada. Y a medida que el fruto del Espíritu crece, entonces la capacidad de tolerancia, de paciencia, de soportar el insulto y la injuria comienza a fortalecerse dentro de ti. Y en ese punto estás caminando en los pasos de Cristo, quien fue el modelo supremo de la paciencia. Es decir, ¿te imaginas lo difícil que es? ¿Cuánto tiempo aguantas el zumbido de una mosca, de una hormiga caminando por un plato, por un picnic? Cuando sabes que lo que tienes que hacer es simplemente tomar el dedo y aplastar, y ese es el fin de la molestia.
Piensen en Jesús, quien en cualquier momento podía llamar a las legiones de ángeles, y él se quedó allí y escuchó la calumnia de los hombres que estaban discutiendo con él teológicamente. Ok, y ese es el principio y el fin de la teología. Están discutiendo con él sobre la naturaleza. Él la hizo. Lo están amenazando con castigo. Él tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos, hermano. Mas sin embargo no abrió su boca. Él le recordó a sus discípulos, dijo, mire, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mis ovejas. Y él pudo haber llamado a esas legiones de ángeles. Eso realmente requiere gracia, requiere ser paciente cuando tienes el poder de ser impaciente. La comprensión bíblica de la paciencia como virtud cristiana, mis hermanos, está arraigada en la totalidad de la verdad cristiana. La paciencia comienza con la afirmación de que Dios es soberano y tiene el control de la historia humana, actuando en las vidas humanas, con la eternidad en el horizonte. El tiempo adquiere un significado totalmente nuevo. El cristiano comprende que la satisfacción plena nunca se alcanzará en esta vida, sino que mira a la consumación de todas las cosas en el siglo venidero. Además, sabemos que nuestra santificación será incompleta en esta vida, por lo que los cristianos debemos mirarnos unos a otros como compañeros pecadores salvados por la gracia, en quienes el Espíritu Santo actúa llamándonos a la semejanza de Cristo. Si vemos, mis hermanos, la paciencia está directamente ligada a la providencia de Dios. El Catecismo de Heidelberg cita en su pregunta 28, dando su respuesta, cita que seamos pacientes en toda adversidad y agradecidos en la prosperidad. También para que en lo porvenir pongamos nuestras mentes firmes, con nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel, estando seguros de que ninguna cosa creada nos separará de su amor, pues todas ellas están en su mano, de manera que no pueden ni siquiera moverse sin su voluntad. Querido hermano, imagina por un momento que todo en la vida siempre ocurriera como tú quieres, a tu manera. Nunca serás afligido, nunca enfrentarás la adversidad. ¿Cómo sería tú? ¿Cómo serían si las cosas ocurrieran como nosotros queremos, como nos place, como nos gusta? Por lo menos, yo sí sé cómo sería. Sería un pecador consentido, inmaduro, egocéntrico y orgulloso, que solo creía en mí mismo. Aunque mi carne no siempre quiera admitirlo, en el fondo sé que he necesitado cada aflicción que mi Padre Celestial ha enviado para librarme de mí mismo y conformarme cada vez más a nuestro Salvador, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sin la paciencia y la adversidad, nunca, mis hermanos, seríamos aborrecedores del pecado, ni seríamos amantes de Cristo, ni seríamos perseguidores de la santidad. No seríamos los cristianos que hoy somos. En todas nuestras aflicciones, pero especialmente después de haber salido de ellas, descubriremos que la dulzura del propósito de Dios supera por mucho la amargura de nuestras angustias. Y perdónenme que no me entiendo un poco más en el sermón, pero quería cerrar con esto.
para dejar claro que Dios nos llama a paciencia. La paciencia de Cristo es la que hoy nos tiene en el lugar privilegiado donde estamos. Por la paciencia de Cristo es que hoy tenemos las arras del Espíritu Santo que podemos llamar Abba Padre. Es por la paciencia de Cristo que hoy podemos mirar con los ojos de la fe el trono de la gracia. Es por la paciencia de Cristo que hoy podemos celebrar las primicias del cielo en un día como hoy, siendo santos escogidos para adorarle. Es por la paciencia de Cristo que podemos celebrar y gozarnos de los medios de gracia. Es por la paciencia de Cristo que hoy podemos entender nuestra condición y nuestra necesidad de Él. Es por la paciencia de Cristo que hoy tenemos cualquier cosa por menos con tal de ganar el reino. Es por la paciencia de Cristo que tú y yo y todos los santos escogidos podemos celebrar las bodas del Rey. Cristo, mis hermanos, nos enseñó paciencia en todos y cada uno de los aspectos. Y hoy nos llama a ser como Él, pacientes, y pacientes en amor, hermano. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos ha dado. Permite, Padre Santo, que nuestro corazón esté siempre llamado a esa intención de paciencia, que nuestro sentir esté llamado a esa intención de paciencia, que en las dificultades donde tengamos un momento, en las aflicciones donde tengamos un momento, a pensar que tú has sido paciente con nosotros, que tú has tenido paciencia, a pesar de todo lo que nosotros hemos sido y hemos hecho. Hoy estamos llamados a ser pacientes, estamos llamados a cumplir ese mandato que nos da, llamados a imitar el carácter de nuestro Rey, llamados a imitar estos atributos del Espíritu Santo que hoy nos muestra. Permítenos ser pacientes, permítenos soportar, permítenos hacer el ejercicio permanente de la paciencia y de esa manera poder seguir santificándonos, Padre. Guarda nuestros corazones de esas intenciones de paciencia, a pesar de las actividades del día a día que nos agobian y nos ponen a ellas. Por eso, hoy te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por ser paciente con nosotros y te damos gracias porque hoy sabemos que es por tu paciencia que hoy estamos aquí. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey. Amén.